¿Por qué los demonios preguntaron a Jesús por los cerdos? Prepárate para un increíble viaje en el tiempo y acompaña esta increíble historia. Bienvenidos al canal Curiosidades de la Biblia. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Era otro día normal. El sol brillaba sobre la región de los Gadarenos, pintando el cielo con tonos anaranjados que bañaban las colinas. Sin embargo, un aire sombrío flotaba en la atmósfera. Dos hombres, consumidos por tormentos indescriptibles, vagaban entre las tumbas, alimentando el miedo y la desesperación. Eran ellos, los endemoniados, conocidos por su violenta agresividad. No se puede ni siquiera imaginar el horror en el que se convirtieron sus vidas, perdidos más allá del alcance humano. Los gritos resonaban en el aire, las piedras eran usadas para autolesionarse y las cadenas rotas como si fueran insignificantes, como si la fuerza que los dominaba estuviera más allá del mundo natural. A lo lejos, una figura se acercaba. Era Jesús, cuya presencia siempre evocaba respeto y esperanza. Los demonios, reconociendo al Hijo de Dios, temblaban ante él. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Gritaron, suplicando no ser atormentados antes de tiempo. Ese momento anunciaba un enfrentamiento inminente entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad. El primer encuentro entre Jesús y Satanás resultó en la victoria de Jesús sobre las tentaciones, como se narra en Mateo 4:1-11. Luego, él invade y domina dos de las principales fortalezas de Satanás, el reino del mundo espiritual, ejerciendo autoridad sobre los demonios en Mateo 8, versículos 28-34, y el dominio de la enfermedad, al sanar a un paralítico en Mateo 9:1-8. Después de calmar milagrosamente la tormenta, Jesús y sus discípulos continuaban su viaje por el mar de Galilea, hasta que, al llegar al otro lado de la región de los Gadarenos, Jesús encontró a estos dos hombres poseídos por demonios. De acuerdo con los relatos en los evangelios, hay una convergencia en las historias de Marcos, Mateo y Lucas sobre la expulsión de demonios. Mientras Marcos y Lucas mencionan a un hombre poseído por demonios, Mateo relata dos hombres en esa situación. Jesús ordenó que el espíritu maligno abandonara al hombre, y este se reveló como legión, indicando que eran muchos demonios. Cerca de allí, una gran piara de cerdos pastaba. Los demonios suplicaron a Jesús ser transferidos a los cerdos, y él consintió. Así, los demonios abandonaron al hombre e ingresaron a los cerdos, alrededor de 2000, los cuales corrieron hacia el mar y se ahogaron. Los dueños de los cerdos huyeron y difundieron la historia por la ciudad y el campo. Los lugareños vinieron a presenciar lo ocurrido y se sorprendieron al ver al hombre, antes poseído por una legión de demonios, ahora sentado, vestido y en pleno juicio. Todos los presentes compartieron sobre el hombre y los cerdos. Pronto, comenzaron a pedirle a Jesús que dejara la región. Cuando Jesús partió en un barco, el hombre que antes estaba poseído deseó acompañarlo, pero Jesús lo rechazó, instruyéndolo a volver a casa, a su familia, y contar lo que el Señor había hecho por él, mostrando misericordia. El hombre partió y comenzó a difundir en la Decápolis las hazañas realizadas por Jesús, dejando a todos asombrados. Como resultado, una multitud de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de las áreas cercanas al Jordán siguieron a Jesús. La situación en ese lugar era peligrosa, ya que los dos hombres poseídos eran tan violentos que nadie podía pasar por allí. Estos hombres eran conocidos y temidos por el público en general, y reconocieron de inmediato la autoridad de Jesús como Hijo de Dios, tal como se describe en Mateo 4, versículos 3-6. Este título sería adoptado más tarde por los discípulos, comprendiendo su singularidad como aquel que el Padre reveló como su amado Hijo, como se evidencia en el Evangelio de Mateo. Sin embargo, el uso de este título por parte de los demonios señala la invasión y dominación de otra fortaleza de Satanás, el mundo espiritual. Al contrastar con los discípulos en el versículo 27, los demonios demuestran su conocimiento acerca de Jesús, a pesar de el hecho de que los, siendo demonios, conozcan a Jesús y aún así lo odien es un reflejo demoníaco. La pregunta formulada por los demonios sobre Jesús, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios?, puede ser tan hostil como la declaración en Marcos 1, versículo 24, indicando una actitud odiosa y temerosa hacia el título de Hijo de Dios, probablemente destinada a ser interpretada en su pleno significado.
Son los propios demonios los que reconocen a Jesús no solo por su poder, sino también por su divinidad. El Mesías era, de hecho, el Hijo de Dios. La segunda pregunta de los demonios indica que reconocen que serán sometidos a tormentos y rechazo eterno, como se menciona en Judas 6, al hacer la pregunta sobre reconocer que Jesús es quien ejercerá tal juicio en el momento designado, validando así el pleno significado de Hijo de Dios. El acto de Jesús de restringir la actividad de los demonios antes del tiempo designado señala que su expulsión por parte de Jesús fue un indicativo de que el reino estaba cerca. Estos seres malignos parecen estar plenamente conscientes de un tiempo predeterminado para el juicio de las fuerzas de Satanás. Cuando preguntan a Jesús, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios?, expresan que Él vino para atormentarlos antes del momento apropiado. Este evento anticipa no solo la venida del reino, sino también la invasión y conquista de las fortalezas de Satanás. Aunque el momento del juicio final espera el regreso glorioso de Jesús, como se menciona en Mateo 4:17 y Mateo 12:28-34. Los demonios le piden a Jesús que acepte su solicitud. ¿Y qué sucede después de que Jesús concede el permiso? Los demonios salen de los hombres e ingresan al rebaño de cerdos. Con la entrada de los demonios, los cerdos enloquecen y son precipitados desde un acantilado al mar de Galilea. Irónicamente, el intento de los demonios de evitar un castigo eterno resultó en la destrucción de sus anfitriones. Desde el punto de vista terrenal de Jesús, no había motivo para rechazar la propuesta, ya que servía a sus propósitos. Inicialmente, resultó en la liberación de los hombres poseídos. Además, los cerdos eran considerados impuros según la tradición judía. Por lo tanto, serían un recipiente adecuado y un refugio seguro para los demonios. En tercer lugar, aceptar la propuesta alteró el destino final de los demonios en el día del juicio. Por lo tanto, Jesús estuvo de acuerdo con la propuesta, ya que esencialmente los demonios estaban realizando la obra de Jesús, algo significativo para él. Sin embargo, al aceptar la sugerencia de los demonios, Jesús no estaba pecando. Por otro lado, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue completamente diferente. Si Jesús hubiera cedido a las demandas de Satanás, habría sucumbido a la desobediencia. Por tanto, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a seguir las demandas del maligno. Esta es la principal diferencia entre los dos casos. La petición de los demonios en Mateo 8 no llevó a Jesús al pecado, mientras que las exigencias de Satanás a Jesús estaban diseñadas para inducirlo al pecado. Los demonios suplican ser enviados a una manada de cerdos cercana, una solicitud que para los judíos no sería bien recibida, ya que consideraban a los cerdos y a los demonios de naturalezas similares. Este evento refleja la advertencia de Jesús a sus discípulos de no echar perlas a los cerdos, como se registra en Mateo 7:6. Pedro también describe a los falsos maestros como aquellos que vuelven a su naturaleza pagana, en 2 Pedro 2:22. Sin embargo, la costa oriental del mar de Galilea pertenecía a un área gentil, donde no se trataba de un rebaño salvaje, sino de cerdos criados para el mercado. Sus dueños habrían sufrido una gran pérdida si perdían ese enorme rebaño, estimado en unos 2,000, como relata Marcos en Marcos 5:13. La solicitud de los demonios para ingresar a los cerdos tiene un propósito adicional. Los demonios malignos son conocidos por infligir daño y agonía a la creación de Dios, alimentando así la hostilidad contra Jesús y su invasión a la fortaleza de Satanás, como se ve en Mateo 17:14-20. La destrucción de los cerdos lleva a los habitantes gentiles de la región a pedirle a Jesús que se marche, según se relata en Mateo 8:34. Esta respuesta es lamentable y revela una distorsión de valores. Se esperaría que se alegraran por una victoria sobre los demonios de Satanás. Sin embargo, a lo largo de los siglos, el mundo ha rechazado a Jesús porque prefiere buscar cosas mundanas, como cerdos, en lugar de valorar la liberación espiritual y la victoria sobre el mal. Jesús no destruye a los demonios, permitiendo que el mal siga su curso en este mundo hasta el día en que todo será corregido. El desenlace del exorcismo no se menciona en Mateo, pero Marcos y Lucas observan que el hombre geraseno poseído por los demonios suplicó unirse a Jesús. Sin embargo, Jesús le instruyó a regresar a su hogar y contar a su familia y amigos lo que Dios había hecho por él, como se registra en Lucas 8:38-39 y Marcos 5:18-19.
Para los discípulos presentes con Jesús, el primer hombre liberado deseaba ser uno de ellos, pero Jesús le indicó que regresara a su tierra natal para testificar. En cierto sentido, los 12 discípulos serían pescadores de hombres. Sin embargo, este gentil, ahora seguidor de Jesús, se convertiría en un pescador de hombres, entre su propio pueblo. Sin embargo, a la luz de los versículos 33 y 34, la pérdida del rebaño reveló los verdaderos valores de las personas de esa área. Preferían los cerdos a las personas y a los cerdos a su Salvador, como se expresa en Mateo 8:34. Esto expone el carácter pecaminoso de la humanidad. Cuando los pastores relataron lo sucedido a los habitantes de la ciudad cercana, la comunidad se enfureció con Jesús. ¿Cuál era la esencia del problema? Se preocupaban más por la posible caída de la economía y la pérdida en los negocios que por su salud espiritual. Al avistar a Jesús acercándose a la ciudad, le pidieron que se fuera. Lamentablemente, a menudo nos acostumbramos a vivir en el mismo error del pecado y nos resistimos a considerar la eliminación de ese patrón, especialmente si implica renunciar a placeres o ingresos. Sin embargo, mantener el pecado es una de las actitudes más perjudiciales que podemos tener. ¿Cuál es la lección final? Esta historia es significativa en su totalidad, ya que una vez más demuestra que el ministerio de Jesús no se limitaba solo a los judíos, sino que anticipaba la misión a los gentiles. También enfatiza que la oposición a Jesús no se limita solo a los judíos, lo que indica que los opositores en Mateo se definen por su respuesta a Jesús, no por su raza. Refleja nuestra tendencia al pecado y nuestra resistencia a permitir que Dios lo erradique, especialmente cuando implica renunciar a placeres o beneficios materiales. Esta resistencia tiene profundas raíces en las Escrituras. La Biblia a menudo aborda el conflicto entre deseos terrenales y la obediencia a Dios, como se presenta en Mateo 6, 19, 24. Jesús enseña sobre la imposibilidad de servir a dos señores, enfatizando que no podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Esta enseñanza destaca la idea de que la lealtad al pecado y la búsqueda de ganancias materiales pueden alejarnos de Dios. La narrativa de los Gadarenos enfatiza un patrón recurrente en las Escrituras, donde el interés económico local superó la bienvenida a Jesús, evidenciando la elección frecuente de intereses terrenales sobre lo que es espiritualmente correcto. Este ejemplo ilustra la lucha entre valores mundanos y convicciones espirituales, una lucha frecuentemente mencionada en la Biblia. Pablo, en Romanos 12, 1-2, insta a los cristianos a renovarse mediante la transformación de la mente, resaltando la resistencia al pecado y el cambio espiritual como elementos cruciales en el camino de la fe. El ministerio de Jesús, que se extiende incluso a los gentiles, es central en el Nuevo Testamento. Efesios 2, 11, 18, discute cómo Cristo eliminó la barrera entre judíos y gentiles, uniéndolos en una nueva comunidad. La inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios, destacando que la oposición a Jesús no se basa en el origen étnico, sino en la disposición del corazón para responder a Él. La narrativa en Mateo también enfatiza que la resistencia a Jesús va más allá de las fronteras étnicas y raciales. Los apóstoles perciben que el Evangelio se extiende más allá de las fronteras judías, abrazando diversas culturas y pueblos. El ejemplo de Pedro en Hechos 10 revela la visión sobre la universalidad del Evangelio, destinado a todas las personas, no solo a los judíos. Esto demuestra que el mensaje de Jesús es inclusivo, llamando a todas las personas, independientemente de su origen, al arrepentimiento y el retorno a Dios. Ambos eventos, los Gadarenos y las enseñanzas posteriores, destacan un principio fundamental del cristianismo. La salvación y la verdad de Dios están disponibles para todos, siendo la principal barrera la renuencia humana a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a evaluar sus propias vidas, prioridades y lealtades, alineándolas con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. En resumen, la reflexión propuesta es sobre el momento en que se sintió la presencia de Dios por primera vez. Comparta en los comentarios e inscríbase en el canal para más contenidos inspiradores. No olvide revisar otros vídeos. Que la bendición de Dios esté con usted.